El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el terreno rocoso de la provincia afgana de Kunar. El sargento Jake Morrison ajustó la mira de su rifle y examinó el valle con sus binoculares. Los informes de inteligencia habían sido claros. Un comandante talibán de alto rango operaba desde un complejo enclavado en las profundidades de las montañas, coordinando ataques contra las fuerzas de la coalición. El equipo SEAL de 6 hombres de Morrison se había infiltrado al amparo de la oscuridad. Caminaron durante horas por traicioneros senderos de montaña para llegar a su punto de observación. La misión parecía sencilla: localizar al objetivo, confirmar su presencia y solicitar un ataque aéreo. Pero en Afganistán, nada era tan sencillo. Equipo Alfa, aquí Overwatch, llegó la voz chirriante a través del auricular de Morrison. Tenemos en la mira múltiples señales de calor que se mueven en su dirección desde el este. Se estima que entre 15 y 20 hostiles están armados y avanzando. Morrison apretó la mandíbula. El equipo había sido comprometido de alguna manera. Escaneó rápidamente la zona con su mira, detectando movimiento entre las rocas a unos 800 m de distancia. Los destellos de las bocas de los cañones comenzaron a centellear en la distancia como estrellas mortales. «Contacto este. Cúbranse», gritó Morrison a su equipo. Los SEALs se ocultaron inmediatamente tras un grupo de rocas cuando las primeras balas comenzaron a silbar sobre sus cabezas. El distintivo chasquido de los rifles AK-47 resonó en las paredes de la montaña. Suboficial de primera clase Rodríguez. El especialista en comunicaciones del equipo ya estaba en la radio, intentando contactar con el helicóptero de apoyo. Base Falcón, aquí el equipo Alfa. Estamos recibiendo fuego enemigo efectivo y solicitamos extracción inmediata. Cambio. La respuesta no fue la que querían oír. Equipo Alfa, tengan cuidado, la extracción no es posible en este momento. Se acerca mal tiempo desde el oeste. Todas las aeronaves en tierra durante al menos 4 horas. Morrison maldijo en voz baja. 4 horas podrían ser una eternidad en su situación actual. Miró alrededor de la roca y vio más casas tomando posiciones en las rocas. Los talibanes habían elegido el momento perfecto, sabiendo que los estadounidenses quedarían atrapados por la tormenta que se avecinaba. «¿Cuántos cargadores te quedan?», gritó el jefe al suboficial Martínez, el médico del equipo, mientras se apretaba contra la fría piedra. Morrison hizo un conteo rápido. 3 más 1 en el arma. Lo mismo digo. Esto podría ponerse feo rápidamente. El tiroteo se intensificó, obligando a los SEAL a agachar la cabeza. Las balas rebotaban en las rocas a su alrededor, lanzando fragmentos afilados. Morrison podía oír a los combatientes enemigos comunicándose en posto, sus voces cada vez más cerca. A través de una abertura en las rocas, divisó al menos a 12 combatientes talibanes moviéndose en un patrón de asalto coordinado. Estaban bien entrenados y eran disciplinados, no la típica milicia desorganizada con la que los SEAL se topaban a menudo. Estos hombres sabían lo que hacían. «Intentan flanquearnos desde el norte», observó el suboficial Williams, el experto en demoliciones del equipo. «Si nos superan en esa cresta, somos presa fácil». Morrison repasó mentalmente sus opciones. El terreno ofrecía poca cobertura y los superaban en número. Su única ventaja era un entrenamiento y una disciplina superiores, pero eso podría no ser suficiente ante estas circunstancias. Una nueva voz crepitó por la radio. Su comandante había vuelto a la base. «Equipo Alfa, sentado. ¿Cuál es su situación?» «Señor, tenemos aproximadamente 20 enemigos en contacto. Tenemos poca munición y no podemos movernos de nuestra posición actual. Extracción no disponible debido al clima», informó Morrison, manteniendo la voz firme a pesar de la desesperada situación. «Entendido, equipo Alfa. Estamos trabajando para conseguirles apoyo. Aguanten». Fácil para él decirlo, pensó Morrison. No era él quien tenía balas volando a centímetros de su cabeza. Los combatientes talibanes se estaban volviendo más audaces ahora,
avanzando de cobertura en cobertura con precisión practicada. Morrison preparó un tiro con su mira y apretó el gatillo. Uno de los cazas enemigos giró y se agachó tras una roca. Los demás aumentaron inmediatamente su cadencia de fuego en respuesta. «Atrapado uno», gritó Morrison a su equipo. Pero todavía eran demasiados. El suboficial Jackson, su francotirador, había encontrado una posición desde la que podía observar los movimientos del enemigo. «Jefe, nos tienen acorralados. 3 grupos, uno al frente, otro moviéndose hacia el norte para flanquear. Y creo ver otro grupo acercándose desde el sur». Morrison sintió un nudo en el estómago. Si el enemigo completaba su cerco, el equipo SEAL quedaría atrapado en un fuego cruzado sin escapatoria. Tenía que tomar una decisión rápido. «Williams, ¿aún tienes esas granadas?» «2 de fragmentación y una de fósforo blanco». «Jefe, guarda la Willy PT por ahora. Cuando dé la orden, dispara esas granadas al grupo del norte. Tenemos que desbaratar su maniobra de flanqueo». Los siguientes minutos se hicieron eternos a medida que el fuego enemigo aumentaba. Los SEAL respondieron al fuego con moderación, aprovechando cada disparo y ahorrando su limitada munición. Morrison podía ver los rostros de sus hombres, concentrados y decididos, pero sabía que todos pensaban lo mismo. Estaban en serios problemas. Una bala impactó en la roca a pocos centímetros de la cabeza de Rodríguez, bañándolo con fragmentos de piedra. La sangre empezó a gotear de un pequeño corte en su mejilla. Pero siguió usando la radio, buscando desesperadamente algún tipo de apoyo. «¿Hubo suerte con el apoyo aéreo?», preguntó Morrison. Rodríguez negó con la cabeza con gravedad. «El tiempo está empeorando, jefe. No pueden conseguir nada en el aire». Morrison miró su reloj. Llevaban 20 minutos bajo fuego enemigo, pero parecía una eternidad. Los combatientes talibanes apretaban metódicamente el cerco, avanzando desde múltiples direcciones. Pronto estarían lo suficientemente cerca para el asalto final. «Escuchen», gritó Morrison a su equipo durante una breve pausa en el tiroteo. «Hemos estado en peores situaciones que esta. Nos mantenemos unidos. Nos cuidamos las espaldas y hacemos que cada disparo cuente. Puede que estos tipos nos superen en número, pero no tienen nuestro entrenamiento ni nuestra hermandad». Sus hombres asintieron, con rostros sombríos pero decididos. Eran Navy SEALs, lo mejor de lo mejor. No se rendirían sin luchar. El sonido de los disparos se reanudó, resonando por el paisaje árido. A lo lejos, un trueno retumbó amenazante mientras las nubes de tormenta seguían formándose. Morrison aferró su rifle con más fuerza y se preparó para lo que podría ser su última defensa en las montañas de Afganistán. La situación se deterioró rápidamente a medida que los combatientes talibanes se acercaban por 3 lados. Morrison observó a través de su mira cómo los fogonazos enemigos aparecían desde posiciones que se acercaban peligrosamente. Las rocas que les habían servido de cobertura se estaban convirtiendo en una prisión. Movimiento 2. Jackson activó su rifle de francotirador, que ya seguía un objetivo. El agudo estallido de su arma resonó por la ladera de la montaña, seguido por la visión de otro combatiente enemigo desapareciendo de la vista. Pero por cada combatiente talibán que eliminaban, 2 más parecían ocupar su lugar. Morrison comenzaba a comprender que esto no era solo un encuentro casual. El enemigo los había estado esperando, había planeado esta emboscada con cuidado. Rodríguez agarró repentinamente el brazo de Morrison. «Jefe, estoy recibiendo conversaciones en la frecuencia enemiga. Mi publicación no es perfecta, pero creo que hablan de una recompensa». «¿Qué clase de recompensa?» «Mucho dinero por prisioneros estadounidenses. Nos quieren vivos si es posible». Eso explicaba las tácticas. Los talibanes no solo intentaban matarlos, querían capturarlos. Morrison había oído historias de lo que les pasaba a los estadounidenses capturados. La muerte sería preferible. Una granada explotó a 20 metros de distancia,
cubriendo al Oceal con tierra y fragmentos de roca. La conmoción dejó a Morrison con un zumbido en los oídos, pero aún podía oír a los combatientes enemigos gritándose entre sí, coordinando su avance. Williams detectó movimiento en una grieta al norte. Intentan sobrepasarnos, jefe. Si llegan a esa cresta, tendrán un tiro limpio hacia nosotros. Morrison tomó una decisión rápida. Poner una de esas granadas de fragmentación ahí arriba. Detener su avance. Williams quitó el seguro de una granada de fragmentación y lanzó la cuchara. Contó hasta 2 y la lanzó con precisión experta hacia los combatientes que se acercaban. La explosión hizo rodar rocas por la ladera de la montaña y les dio unos minutos preciosos. Pero la munición se estaba convirtiendo en un problema crítico. Morrison hizo un inventario de las provisiones restantes de su equipo. Entre los 6, les quedaban quizás 40 balas, contra más de 20 cazas enemigos. Esas cifras no eran alentadoras. Jackson, ¿cuántas cuentas? Quedan 12 balas en el cargador. Jefe, una de repuesto. Los demás informaron cifras similares. A su cadencia de fuego actual, se quedarían sin munición en minutos. Morrison sintió el peso del mando sobre él. Estos eran sus hombres, y era su responsabilidad llevarlos a casa con vida. El suboficial Martínez se arrastró hasta la posición de Morrison, agachándose mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Jefe, tengo una idea. Hay una pequeña cueva a unos 50 metros detrás de nosotros. Si logramos llegar, podríamos resistir más tiempo. Morrison estudió el terreno. La cueva a la que se refería Martínez era apenas visible, excavada en la roca por siglos de viento y agua. Sería arriesgado exponerse al fuego enemigo durante la carrera, pero permanecer en su posición significaba una muerte segura o ser capturados. ¿Cómo quieren jugar?, preguntó Morrison. Suprimir el fuego de la mitad del equipo mientras la otra mitad avanza. Luego, el primer grupo cubre al segundo. Era una maniobra estándar de vigilancia, pero ejecutarla bajo fuego enemigo intenso con munición limitada sería extremadamente peligroso. Morrison sopesó las opciones: mantenerse en combate con munición menguante o arriesgarlo todo en una carrera desesperada para cubrirse mejor. La decisión ya estaba tomada cuando un combatiente talibán apareció en la cresta sobre ellos, recortado contra el cielo que se oscurecía. El hombre levantó su AK-47 y comenzó a disparar hacia su posición. Las balas impactaron en el suelo a su alrededor, obligando a los SEALs a presionarse aún más contra las rocas. «¡Listo! ¡Movimos ya!», gritó Morrison. «Wills, Rodríguez, Martínez, ustedes primero. Jackson, tú y Peterson les darán fuego de cobertura. Yo me coordinaré». Los 3 SEAL se prepararon para avanzar, revisando sus armas y equipo por última vez. Morrison contó regresivamente desde 3 y dio la señal. Jackson y Peterson abrieron fuego de inmediato contra las posiciones enemigas. Sus disparos, cuidadosamente dirigidos, buscaban mantener agachados a los combatientes talibanes. Williams lideró la carrera hacia la cueva, corriendo en zigzag para evitar el fuego enemigo. Las balas levantaban tierra a sus pies, pero siguió avanzando. Rodríguez lo seguía de cerca, con su equipo de radio rebotando en su espalda. Martínez cerraba la marcha, con su maletín médico bien sujeto para evitar que lo frenara. Recorrieron los 50 metros en lo que les pareció una eternidad. Se lanzaron a la entrada de la cueva justo cuando el fuego de las armas automáticas resonaba en la pared rocosa por donde habían estado corriendo. A salvo por el momento, rápidamente establecieron posiciones defensivas en la entrada de la cueva. Ahora era el turno de Morrison de enfrentarse a Jackson y Peterson. Los combatientes enemigos se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo y concentraban su fuego en la zona entre el campo de rocas y la cueva. El aire se llenó con el zumbido mortal de las balas. «Vamos, vamos, vamos», gritó William desde la cueva, abriendo fuego de cobertura con la munición que le quedaba. Morrison salió corriendo de su escondite, con los pulmones ardiendo en el aire enrarecido de la montaña.
Detrás de él, Jackson se movía con la fluida gracia de un atleta entrenado. Su rifle de francotirador se aferraba firmemente a su pecho. Peterson, el miembro más joven del equipo, mantuvo el ritmo a pesar de la pesada ametralladora que llevaba. Una bala tiró de la manga de Morrison, otra levantó tierra a centímetros de sus pies. Podía oír a los combatientes talibanes gritando de emoción, pensando que tenían a los estadounidenses a la fuga. 20 metros para el final. 15-10 se zambulló por la entrada de la cueva justo cuando una ráfaga de fuego automático destrozó la pared rocosa tras él. Jackson entró rodando un segundo después, seguido de Peterson, que respiraba con dificultad pero estaba ileso. La cueva era más pequeña de lo que Morrison esperaba, quizá de 3 metros de profundidad y 1,8 metros de ancho, pero la entrada creaba un cuello de botella natural que sería difícil de asaltar directamente para el enemigo. Habían ganado tiempo, pero a un precio. Su situación de munición era crítica. «Avisen de munición», ordenó Morrison. Los informes eran desalentadores. En total, les quedaban menos de 30 balas contra un asalto enemigo decidido que podría durar 5 minutos. Rodríguez estaba de nuevo en la radio, intentando desesperadamente contactar con alguien que pudiera prestar ayuda. «Mayday, Mayday. Aquí el equipo Alfa. Estamos atrapados y nos estamos quedando sin munición. Solicito asistencia inmediata. Cualquiera disponible». La respuesta vino del comandante de su base. «Equipo Alfa, entendemos su situación. El tiempo sigue impidiendo el apoyo aéreo, pero estamos explorando otras opciones. Mantengan su posición». ¿Otras opciones? Morrison se preguntó qué podría significar eso. No había otras fuerzas de la coalición en la zona y las unidades del Ejército Nacional Afgano estaban a horas de distancia. Fuera de la cueva, el fuego enemigo había disminuido momentáneamente mientras los combatientes talibanes se reposicionaban. Morrison aprovechó el breve descanso para estudiar la situación. La cueva ofrecía buena cobertura contra el fuego directo, pero las granadas serían devastadoras en un espacio reducido. Si el enemigo tuviera granadas propulsadas por cohetes, todo terminaría muy rápido. «Jefe», susurró Jackson. «Puedo verlos moviéndose por ahí. Se están preparando para un asalto». Morrison miró por la entrada de la cueva y comprendió a qué se refería Jackson. Los combatientes talibanes se estaban organizando para un último ataque. Tenían paciencia y eran numerosos. Solo tenían que esperar a que los estadounidenses se quedaran sin balas. Los truenos retumbaban cada vez más cerca. La tormenta se acercaba rápidamente y pronto las montañas quedarían envueltas en lluvia y niebla. Morrison esperaba que el mal tiempo les proporcionara algún escondite, aunque sabía que probablemente era demasiado poco y demasiado tarde. Los 6 SEALs se prepararon para lo que podría ser su última resistencia. Cada hombre revisaba su arma y contaba las balas que le quedaban. Afuera, el enemigo se preparaba para el asalto final. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer mientras Morrison observaba a los combatientes talibanes organizar su asalto. A través de la entrada de la cueva, pudo verlos moverse con precisión militar. No la prisa caótica que podría haber esperado de combatientes irregulares. Estos hombres tenían entrenamiento, posiblemente de antiguos soldados del ejército afgano que habían cambiado de bando. «Son profesionales», observó Jackson en voz baja, ajustando su mira para rastrear el movimiento del enemigo. «Mira cómo están, preparando campos de fuego superpuestos». Morrison asintió con gravedad. Los talibanes habían posicionado equipos de ametralladoras en posiciones elevadas mientras los equipos de asalto se preparaban para avanzar bajo fuego de cobertura. Era un ataque clásico y los SEAL estaban a punto de ser los receptores. Rodríguez se animó de repente, apretando más el auricular. «Jefe, recibo algo en la radio. Señal débil, pero alguien intenta comunicarse con nosotros en una frecuencia alternativa. ¿Puedes entenderlo?» «Negativo. Demasiada estática, pero definitivamente es estadounidense». Williams estudiaba las paredes de la cueva,
pasando las manos por la superficie de la roca. Esta cueva se remonta más atrás de lo que pensaba. Podría haber otra salida. Morrison consideró esta opción. Los sistemas de cuevas en estas montañas eran impredecibles. Podrían conducir a la libertad o a un callejón sin salida en las profundidades subterráneas. Con el enemigo acercándose, tal vez no tuvieran otra opción. ¿A qué distancia se remonta? No puedo decirlo con esta luz. Podrían ser 6 metros. Podrían ser 20 metros. El sonido de disparos estalló afuera cuando los combatientes talibanes comenzaron su asalto. Las balas rebotaron en la entrada de la cueva, haciendo saltar chispas en el oscuro interior. Morrison se pegó a la pared y devolvió el fuego, intentando que cada disparo contara. Peterson había colocado su ametralladora en la entrada, usando la formación rocosa como una ubicación natural para sus armas. Sus disciplinadas ráfagas obligaron a los atacantes a ponerse a cubierto, pero Morrison pudo ver que solo estaban tanteando las defensas, probando la respuesta estadounidense. «Contacto al frente», gritó Peterson mientras varios talibanes avanzaban a toda velocidad bajo fuego de cobertura. Su ametralladora vibró, abatiendo a 2 de los atacantes antes de que los demás se pusieran a cubierto. Pero el asalto había revelado algo preocupante. Los enemigos llevaban chalecos antibalas y armas modernas. No eran insurgentes mal equipados. Alguien les había proporcionado equipo militar de primera calidad. Martínez se arrastró hasta la posición de Morrison. «Jefe, si vamos a explorar esa cueva, tenemos que hacerlo ahora. Una vez que se comprometan con un asalto total, no tendremos personal de sobra». Morrison tomó la decisión. «Williams, lleva a Martínez a echar un vistazo. Al fondo de la cueva. A ver si hay otra salida. Los demás aguantaremos aquí». Los 2 SEAL desaparecieron en la oscuridad al fondo de la cueva mientras Morrison, Jackson y Peterson seguían defendiendo la entrada. Rodríguez seguía usando la radio, intentando establecer contacto con quienquiera que hubiera intentado alcanzarlos. Afuera, el fuego enemigo se intensificaba. Morrison podía oír a los combatientes talibanes comunicándose en posto, coordinando sus movimientos. Estaban siendo sistemáticos, probablemente habiendo aprendido dolorosas lecciones sobre cómo atacar rápidamente las posiciones estadounidenses preparadas. Una granada cayó justo afuera de la entrada de la cueva y explotó con un rugido ensordecedor. Fragmentos de roca llenaron el aire y Morrison sintió algo cálido correr por su mejilla. Se lo secó, sangre de un pequeño corte. «Se están acercando», informó Jackson. «Cuento al menos 8 combatientes subiendo la ladera. 2 equipos de ametralladoras más vigilando». Las matemáticas eran simples y brutales. 3 SEAL con munición limitada contra una cantidad abrumadora de enemigos bien equipados. Ni siquiera su entrenamiento y puntería superiores podrían superar esas adversidades indefinidamente. Williams y Martínez regresó de explorar la cueva, arrastrándose rápidamente por el espacio reducido. Williams negó con la cabeza al llegar a Morrison. «Callejón sin salida, jefe. La cueva se extiende unos 30 m y luego se estrecha hasta desaparecer. No hay salida. Demasiado para esa opción». Estaban atrapados en la cueva sin ningún sitio a donde escapar. Morrison sintió la calma familiar que lo invadía en situaciones desesperadas. Cuando no quedaban buenas opciones, uno simplemente hacía su trabajo y esperaba lo mejor. Rodríguez agarró repentinamente el brazo de Morrison, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Jefe, he conseguido pasar. Hay alguien ahí fuera que se hace llamar Fantasma. Dice que está en posición de vigilancia y listo para brindar apoyo». Morrison frunció el ceño. «¿Fantasma? ¿Qué unidad?» «No lo dice. Simplemente pregunta por nuestra posición exacta y la disposición del enemigo». Esto era muy irregular. El protocolo militar requería códigos de identificación y autenticación adecuados. Pero con los combatientes talibanes acercándose, Morrison no podía darse el lujo de seguir los procedimientos normales. «Dale nuestras coordenadas».
Dile que tenemos aproximadamente entre 15 y 20 hostiles asaltando nuestra posición desde múltiples direcciones. Rodríguez transmitió la información mientras Morrison seguía explorando los accesos a la cueva. El fuego enemigo había disminuido ligeramente, lo que solía significar que se preparaban para un asalto coordinado. Ghost dice que tiene los ojos puestos en el objetivo. Rodríguez informó que quiere que marquemos nuestra posición con una luz estroboscópica infrarroja. Morrison sacó una luz estroboscópica infrarroja de su equipo y la activó. El dispositivo era invisible a simple vista, pero se vería claramente con un equipo de visión nocturna. Si este misterioso fantasma era legítimo, podría distinguir entre los estadounidenses y los combatientes talibanes. La luz estroboscópica está activa. Morrison se comunicó por radio con Rodríguez. La respuesta llegó de inmediato. Ghost ha identificado con certeza la posición amiga. Peligro, misión de fuego cercano entrante. Mantengan la cabeza baja. Morrison no tenía ni idea de quién era esta persona ni dónde se encontraba, pero en ese momento estaba dispuesto a aceptar ayuda de cualquiera. Todos los SEAL, cúbranse. Fuego amigo entrante. Los 6 hombres se pegaron a las paredes de la cueva y esperaron. Durante varios segundos, no ocurrió nada. Entonces Morrison lo oyó. El distintivo chasquido de un rifle de francotirador de alta potencia, seguido inmediatamente de otro disparo, y luego otro. En la entrada de la cueva, pudo ver el efecto en los combatientes talibanes. Uno de los ametralladores se desplomó repentinamente sobre su arma. Otro combatiente que avanzaba por la ladera giró y cayó hacia atrás. El disparo preciso y metódico continuó. ¿Quién demonios es este tipo?, susurró Peterson con asombro. El asalto enemigo comenzó a flaquear mientras los combatientes talibanes buscaban una mejor cobertura, pero el francotirador invisible parecía anticipar sus movimientos, disparando con una precisión letal. Morrison observó a través de su mira como otro combatiente enemigo caía a medio paso mientras intentaba alcanzar una nueva posición. El fantasma los está destrozando. Jackson observó con admiración profesional. Esos son disparos de larga distancia de verdad. Los combatientes talibanes estaban ahora en modo defensivo total. Su asalto completamente interrumpido por la intervención inesperada. Morrison podía oírlos gritarse entre sí, tratando de localizar el origen del fuego de los francotiradores que eliminaba sistemáticamente a sus fuerzas. Por primera vez en horas, Morrison se permitió sentir un rayo de esperanza. Quienquiera que fuera este fantasma, había llegado exactamente el momento oportuno y demostraba una eficacia devastadora contra sus atacantes. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Los combatientes talibanes restantes tenían la experiencia suficiente para adaptarse a la nueva amenaza, y aún mantenían la superioridad numérica. Morrison sabía que no podían contar con su misterioso salvador para resolver todos sus problemas. Manténganse alerta, les dijo a sus hombres. Esto no ha terminado. El sonido del rifle de francotirador seguía resonando por el valle montañoso, cada disparo sincronizado con precisión y colocado con maestría. Pero Morrison se preguntaba cuánto tiempo un hombre, por muy hábil que fuera, podría contener a los combatientes talibanes restantes. La misteriosa intervención del francotirador había cambiado por completo la dinámica de la batalla. Morrison observaba fascinado cómo los combatientes talibanes restantes intentaban adaptarse a esta nueva amenaza. Su asalto disciplinado se había disuelto en la confusión mientras luchaban por localizar el origen del fuego mortal y preciso. Fantasma, aquí el equipo Alfa. Rodríguez habló por la radio. ¿Puedes darnos un recuento de los hostiles restantes? La respuesta llegó con voz tranquila y mesurada. Cuento 12 tangos aún activos. Están intentando para reagruparse detrás de la gran formación de rocas a las 2. Le sugiero que mantenga la posición actual mientras resuelvo el problema. Morrison estudió la formación de rocas a través de su mira telescópica. Efectivamente,
Pudo ver movimiento mientras los combatientes talibanes supervivientes se reunían tras las rocas, probablemente intentando decidir su próximo movimiento. La precisión de la inteligencia de Ghost era impresionante. Quienquiera que fuera, tenía una vista excelente de todo el campo de batalla. Jackson, que había estado observando en silencio el trabajo del francotirador a través de su propia mira, se volvió hacia Morrison con expresión de desconcierto. «Jefe, he estado intentando averiguar desde dónde dispara este tipo. Basándome en los ángulos de sus disparos, debe estar al menos a 800 metros, probablemente más. ¿Puede localizar su posición? Negativo. O está increíblemente bien oculto o dispara desde una posición que no puedo ver desde aquí». La lluvia caía con más fuerza, volviendo resbaladizo el suelo rocoso y reduciendo la visibilidad. Los truenos retumbaban continuamente en lo alto, proporcionando una cobertura sonora natural para los disparos del francotirador. Morrison se dio cuenta de que Ghost probablemente programó su intervención para que coincidiera con la llegada de la tormenta. Williams estaba revisando la munición que le quedaba cuando notó algo inusual. «Jefe, mire esto». Señaló a uno de los combatientes talibanes que había recibido el disparo del francotirador. «Ese tipo está al menos a 600 metros, pero mire la ubicación del disparo». Morrison ajustó su mira y estudió al caza enemigo caído. El disparo había dado justo en el centro de masas a pesar de la distancia extrema y el deterioro de las condiciones meteorológicas. Era el tipo de disparo que requería una habilidad y un equipo excepcionales. Quienquiera que sea este fantasma, no usa equipo militar estándar, observó Jackson. Con esa precisión a esa distancia y en estas condiciones, debe estar usando un rifle personalizado con óptica de alta calidad. Rodríguez levantó la mano para pedir silencio al recibir otra transmisión. Equipo Alfa, tengan en cuenta que los enemigos restantes intentan flanquear su posición desde el sur. Tengo visibilidad limitada en esa aproximación debido a las características del terreno. Les recomiendo que vigilen sus 6. Morrison inmediatamente reposicionó a Peterson para cubrir su flanco sur. El ametrallador se instaló detrás de un grupo de rocas. Eso proporcionó una visión clara del acercamiento que Ghost había identificado. En cuestión de minutos, Peterson detectó movimiento. «Contacto sur». Peterson gritó cuando aparecieron 3 combatientes talibanes, intentando aprovechar la lluvia y la visibilidad cada vez menor para acercarse a la cueva. Su ametralladora rugió y 2 de los atacantes cayeron al instante. El tercero se agachó para cubrirse tras un afloramiento rocoso. «Buen trabajo, Peterson», dijo Morrison. Sin la advertencia temprana de Ghost, esos combatientes podrían haber tenido éxito en su maniobra de flanqueo. La radio volvió a sonar con la voz de Ghost. «Buen tiro, equipo Alfa. Eso elimina 3 tangos más. Cuento 9 hostiles restantes y parecen estar consolidándose para otro asalto». Martínez había estado estudiando la situación táctica y se arrastró hasta la posición de Morrison. «Jefe, he estado pensando en nuestro misterioso amigo. Su forma de hablar, sus conocimientos tácticos, la calidad de su tiro. No es un francotirador cualquiera de la coalición que estaba por la zona. ¿En qué está pensando? ¿Operaciones especiales? ¿Quizás la Fuerza Delta? ¿Quizás alguien aún más especializado? El tipo de operador que trabaja solo en misiones de reconocimiento profundo». Eso explicaría muchas cosas, pensó Morrison. Las unidades de operaciones especiales solían contar con personal que operaba de forma independiente, recopilando inteligencia o realizando misiones de vigilancia lejos de las fuerzas convencionales. Si Ghost era uno de esos operadores, tendría el entrenamiento y el equipo necesarios para el tipo de tiro de precisión que presenciaban. Los combatientes talibanes parecían haber llegado a la misma conclusión sobre su misterioso atormentador. Morrison los vio cambiar de táctica de nuevo, moviéndose en grupos más pequeños y utilizando enfoques más cautelosos.
Sabían que los perseguía un francotirador experto, y su confianza estaba claramente quebrantada. Equipo Alfa de Ghost, transmitió Rodríguez. ¿Cuál es su estado de munición? ¿Pueden mantener esta cadencia de fuego? Negativo en cuanto a munición, fue la respuesta. Vine preparado para un combate prolongado. Centrense en conservar su propia munición y mantener posiciones defensivas. Eso fue tranquilizador, pero Morrison se preguntó cuál sería el plan de extracción de Ghost. Ni siquiera el francotirador más hábil podría contener a atacantes decididos indefinidamente, especialmente si lograban localizar su posición. Como si leyera sus pensamientos, la voz de Ghost volvió a sonar por la radio. Equipo Alfa, tengan en cuenta que he estado en contacto con su estructura de mando. El tiempo empieza a mejorar y el apoyo aéreo debería estar disponible en 2 horas. ¿2 horas? Morrison miró su reloj y calculó. Llevaban más de 3 horas bajo ataque. Si aguantaban 2 horas más, los helicópteros artillados podrían acabar con los combatientes talibanes restantes y facilitar la extracción. El sonido del rifle de Ghost seguía acentuando la tormenta. Cada disparo, cuidadosamente apuntado y de una eficacia devastadora. Morrison empezó a sentir un profundo respeto por el francotirador desconocido. Quienquiera que fuese, estaba cambiando solo el curso de una batalla que parecía desesperada apenas 1 hora antes. Peterson señaló de repente hacia la formación rocosa donde se escondían los combatientes talibanes restantes. Jefe, están haciendo algo diferente por allí. Parece que están instalando algún tipo de equipo. Morrison enfocó su mira en la posición enemiga y sintió un nudo en el estómago. Los combatientes talibanes estaban preparando lo que parecía un lanzagranadas. Si lograban un tiro limpio a la entrada de la cueva, el espacio reducido amplificaría catastróficamente los efectos de la explosión. Equipo Alfa Fantasma. Rodríguez transmitió con urgencia. Los combatientes enemigos están estableciendo posiciones de lanzagranadas detrás de la formación rocosa. Tienen una línea de visión clara hacia nuestra posición. Lo veo, respondió Fantasma de inmediato. Atacando ahora. El disparo del rifle de francotirador se escuchó casi al instante, seguido por la visión del operador del lanzagranadas alejándose de su arma. Pero otro combatiente talibán tomó rápidamente su lugar, agarró el lanzagranadas y se preparó para disparar. ¡Cúbranse!, gritó Morrison mientras el segundo combatiente apuntaba. El lanzagranadas estaba directamente a la entrada de la cueva. Las 6 focas se presionaron contra la parte más profunda de la cueva mientras el cohete se impulsaba. La granada cruzó el valle a toda velocidad. Morrison contuvo la respiración, esperando la devastadora explosión que probablemente los mataría a todos. Pero la explosión nunca llegó. A través de la entrada de la cueva, Morrison vio la granada impactar contra una formación rocosa a 30 metros a su izquierda, muy lejos de su objetivo. El combatiente talibán se había apresurado a disparar, probablemente temiendo la precisión letal del rifle de Ghost. Objetivo neutralizado. La voz tranquila de Ghost informó, amenaza RPG eliminada. Morrison se dio cuenta de que acababan de presenciar una increíble demostración de precisión de tiro bajo presión. Ghost había eliminado a 2 operadores de RPG en rápida sucesión a distancia extrema, evitando lo que podría haber sido un ataque catastrófico contra la posición de la cueva. Pero la batalla estaba lejos de terminar, y Morrison sabía que los combatientes talibanes restantes seguirían adaptando sus tácticas. La pregunta era si Ghost podría mantenerse un paso por delante de ellos hasta que llegara el apoyo aéreo. La tormenta estaba alcanzando su máxima intensidad, con la lluvia golpeando la ladera de la montaña y los relámpagos iluminando el campo de batalla en breves instantes. Morrison aprovechó estos destellos naturales para estudiar las posiciones talibanes restantes, contando al menos 7 combatientes aún activos a pesar de la devastadora intervención de Ghost.
Equipo Alfa, Ghost, dijo la voz familiar por la radio. Atención, el grupo de Tango restante se divide en 3 grupos. Parece que planean un asalto coordinado desde varias direcciones. Morrison sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la montaña. Un ataque por 3 frentes sería extremadamente difícil de defender, incluso con el apoyo de vigilancia de Ghost. La entrada de la cueva solo podía defenderse eficazmente desde una dirección, lo que los dejaba vulnerables a las maniobras de flanqueo. ¿Puedes derrotarlos antes de que se posicionen?, preguntó Morrison a través de Rodríguez. Nativos. Se mueven con inteligencia, usando las características del terreno para ocultarse. Solo puedo atacar a los objetivos cuando se exponen a tiros limpios. Jackson estudiaba los accesos a su posición con la mira telescópica. Jefe, si nos atacan desde 3 direcciones simultáneamente, no tendremos suficiente potencia de fuego para detenerlos a todos. Nuestra situación de munición sigue siendo crítica. Morrison hizo un recuento mental rápido. Entre los 6 SEALs, les quedaban quizás 20 balas. Contra 7 atacantes decididos con armas automáticas, esas cifras no eran alentadoras. De repente, a William se le ocurrió una idea. Jefe, ¿qué hay de la granada de fósforo blanco? Si la calculamos bien, podríamos disolver su asalto con humo y confusión. La granada de fósforo blanco era su última munición especial. Originalmente diseñada para señales, pero capaz de crear una devastadora cortina de humo que quemaría a cualquiera que se encontrara en su radio. Era una medida desesperada, pero su situación era más que desesperada. Guárdela por ahora, decidió Morrison. Veamos si Ghost puede reducirlos un poco más primero. Como convocado por las palabras de Morrison, el disparo del rifle de francotirador resonó por el valle. A través de la tormenta, Morrison vio a uno de los combatientes talibanes tropezar y caer mientras intentaba alcanzar una nueva posición. La paciencia y la habilidad de Ghost estaban demostrando ser su salvación. Quedan 6 tangos, informó Ghost, pero están aprendiendo a mantenerse a cubierto. La siguiente parte se va a poner interesante. Martínez estaba curando una pequeña herida de metralla en el brazo de Peterson cuando levantó la vista con preocupación. Jefe, si estos tipos están tan bien entrenados como parecen, puede que hayan pedido refuerzos. Podríamos estar ante una fuerza mucho mayor si no podemos terminar esto pronto. Morrison también pensó lo mismo. Los combatientes talibanes habían demostrado una coordinación y un equipo de nivel militar. Era improbable que estuvieran operando sin el apoyo de una unidad mayor. Rodríguez se presionó el auricular, escuchando atentamente la radio. Recibo comunicaciones en posto en varias frecuencias. Parece que podría haber más combatientes moviéndose en nuestra dirección. ¿Cuántos? Es difícil saberlo, pero parece que al menos hay otro escuadrón, tal vez más. Morrison sintió que las murallas se cerraban. Incluso si sobrevivían al asalto, los refuerzos inclinarían la balanza decisivamente en su contra. Empezaba a comprender que esto había sido planeado como algo más que una simple emboscada. Era una trampa cuidadosamente orquestada. Equipo Alfa Fantasma, transmitió Rodríguez. Recogemos información por radio que sugiere que se acercan refuerzos enemigos. ¿Puede confirmarlo? Hubo una larga pausa antes de que Fantasma respondiera. Afirmativo. Tengo vigilados a aproximadamente 12 enemigos adicionales que avanzan por el valle desde el sur. Tiempo estimado de llegada a su posición. Aproximadamente 20 minutos. 20 minutos. Morrison miró a sus hombres, cansados, con poca munición, pero aún listos para luchar. Eran Navy SEALs entrenados para superar obstáculos insalvables. Pero una probabilidad de 18-6 con munición limitada estaba llevando incluso sus capacidades al límite. Un relámpago brilló de nuevo, revelando movimiento mucho más cerca de su posición. 3 combatientes talibanes estaban aprovechando la cobertura de la tormenta para avanzar a 50 metros de la entrada de la cueva. Se movían con sigilo de práctica,
claramente planeando asaltar la posición una vez que estuvieran en un rango de asalto óptimo. Contacto cerrado. Morrison siseó, levantando su rifle. 3 tangos a 50 metros, preparándose para el asalto. Los Seal se prepararon de inmediato para el combate cuerpo a cuerpo. Peterson giró su ametralladora para cubrir la entrada de la cueva mientras Jackson y Williams tomaban posiciones de tiro a ambos lados. Esto iba a ser brutal. Pero antes de que los combatientes talibanes pudieran lanzar su asalto, el rifle de Ghost volvió a hablar. El atacante principal se inclinó hacia adelante, su AK-47 resonando contra las rocas. El segundo combatiente se lanzó de inmediato a cubierto, pero Ghost ya lo estaba siguiendo. Otro disparo perfecto eliminó la amenaza. El tercer combatiente talibán, al darse cuenta de que sus compañeros estaban abatidos, comenzó a disparar frenéticamente hacia la entrada de la cueva mientras se retiraba para cubrirse mejor. Sus balas rebotaron en las paredes de roca, pero el fuego indisciplinado representó poca amenaza para los Seal ocultos. 2 tangos caídos, 1 en retirada, informó Ghost con calma profesional. Eso deja a 4 del grupo original, más los refuerzos que se acercan. Morrison estaba empezando a desarrollar una teoría sobre su misterioso protector. La calidad de los disparos de Ghost, su táctica, conocimiento y su capacidad para mantener la vigilancia durante largos periodos sugería una amplia experiencia en operaciones especiales. Y lo que es más importante, su presencia en esta zona remota no podía ser casual. Ghost Morrison habló por radio. ¿Cuál era su misión original en esta zona? Una breve pausa. Equipo Alfa clasificado, concentrémonos primero en mantenerlos con vida, luego podemos discutir los parámetros de la misión. Eso confirmó las sospechas de Morrison. Ghost había estado realizando algún tipo de operación encubierta en la zona cuando los Seal se toparon con la emboscada talibán. Su intervención no fue casual. Había estado observando el desarrollo de la situación y había decidido salir de su escondite para ayudarlos. La lluvia comenzaba a amainar ligeramente, aunque los truenos aún retumbaban en lo alto. Morrison se dio cuenta de que, a medida que mejorara la visibilidad, la ocultación de Ghost se volvería más difícil de mantener. Los combatientes talibanes tendrían mejores oportunidades de detectar los fogonazos de su cañón y localizar su posición. Equipo Alfa, tengan en cuenta que las condiciones meteorológicas están mejorando. La voz de Ghost tenía un tono de urgencia. Puede que tenga que reubicarme pronto para evitar ser detectado. Los refuerzos enemigos también avanzan más rápido de lo esperado, estimando ahora 15 minutos para contactar. 15 minutos con los 4 cazas restantes del grupo original, más una docena de refuerzos. Las matemáticas se volvían imposibles. Morrison tomó una decisión que contradecía todo instinto que había desarrollado en años de liderazgo en combate. Todos los Seal, escuchen, dijo en voz baja a su equipo. Cuando lleguen esos refuerzos, nos veremos completamente superados. Quiero que todos lo entiendan. Sus hombres lo miraron con expresión de firme determinación. Ya habían llegado a la misma conclusión. William habló por todos ellos. Hemos pasado por momentos difíciles antes. Jefe, nos mantenemos unidos. Pase lo que pase, Morrison sintió una oleada de orgullo por su equipo. Estos eran los mejores guerreros que Estados Unidos había producido jamás, y estaban dispuestos a luchar hasta el final antes que rendirse ante un enemigo que los torturaría y ejecutaría. Ghost, Equipo Alfa, transmitió Rodríguez. En aproximadamente 15 minutos, nos enfrentaremos a una situación desastrosa. Si aún les queda algún conejo en la chistera, ahora es el momento de sacarlo. La respuesta de Ghost lo sorprendió. De hecho, Equipo Alfa, tengo una opción más, pero requerirá precisión en el tiempo y confianza absoluta en mis instrucciones. Los escuchamos. Necesito que se preparen para un movimiento inmediato desde su posición actual. Cuando dé la orden, se moverán en equipo a las coordenadas que les daré. Sin preguntas, sin vacilaciones. Morrison frunció el ceño.
Moverse de su posición defensiva los expondría al fuego enemigo, pero quedarse quietos con refuerzos acercándose era igualmente peligroso. ¿Cuál es el plan, Ghost? He estado pidiendo favores mientras hablábamos. Hay un Drone Predator en ruta con misiles Elfire, pero necesita un objetivo claro. La única forma de marcar todas las posiciones enemigas simultáneamente es atraerlas a campo abierto. Morrison lo entendió al instante. Ghost quería que actuaran como cebo, exponiéndose al fuego enemigo para sacar a los combatientes talibanes de su escondite, donde el dron podría atacarlos con precisión. ¿Cuánto tardaría el dron en posicionarse? 3 minutos. Pero los refuerzos enemigos llegarán primero. Estarán expuestos durante aproximadamente 2 minutos antes de que llegue la caballería. 2 minutos de exposición contra 16 combatientes enemigos con armas automáticas. Fue un suicidio, pero también era su única posibilidad de supervivencia. Coordenadas para el movimiento, pidió Morrison. Ghost proporcionó las coordenadas GPS de una posición a unos 200 m de su ubicación actual, una cresta expuesta que los haría visibles para todas las posiciones enemigas simultáneamente. Peterson estaba revisando su ametralladora cuando levantó la vista hacia Morrison. Jefe, 2 minutos bajo ese fuego. Algunos no lo lograremos, asintió Morrison con gravedad. Lo sé, pero si nos quedamos aquí, ninguno llegará a casa. Morrison salió de la cueva a toda prisa, con el corazón latiéndole con fuerza mientras las balas silban en el aire a su alrededor. Los 6 SEALs se movían como una sola unidad, con sus años de entrenamiento tomando el control mientras corrían a través del traicionero terreno montañoso hacia las coordenadas que Ghost les había proporcionado. Tras ellos, la cueva en la que se habían refugiado se vio inmediatamente acribillada por disparos desde múltiples direcciones. Los combatientes talibanes habían estado esperando este momento y dispararon con fiereza contra los estadounidenses que huían. El rifle de Ghost disparó repetidamente desde su posición oculta, cada disparo cuidadosamente colocado para desbaratar la puntería del enemigo. Morrison vio a uno de los combatientes talibanes girar y caer justo cuando estaba preparando un disparo contra Williams. Otro combatiente se agachó para cubrirse cuando las balas de Ghost rebotaron en la roca a centímetros de su cabeza. A 50 metros del punto de concentración. Morrison gritó por encima del fuego mientras corrían por la cresta expuesta. Línea. Peterson, que llevaba la ametralladora pesada, estaba empezando a quedarse atrás a pesar de... Es su mejor esfuerzo. Jackson se giró y agarró la mochila de Peterson, ayudándolos a distribuir el peso mientras continuaban su desesperada carrera. Las balas levantaron tierra a sus pies, y Morrison oyó el distintivo zumbido de un rebote pasando cerca de su oído. Los refuerzos talibanes habían llegado y se unían al tiroteo, sumando sus armas al ya abrumador volumen de fuego enemigo. Morrison contó al menos 15 destellos de boca de cañón desde diferentes posiciones. Ghost había acertado con las cifras. Equipo Alfa, 30 segundos para el ataque depredador. La voz de Ghost atravesó el caos. Agáchense y marquen sus posiciones con luces estroboscópicas cuando alcancen las coordenadas. 20 metros para el final. Martínez se tambaleó cuando una bala tiró de su equipo, pero siguió avanzando. Williams sangraba por un rasguño en el hombro, pero no mostraba señales de desaceleración. Rodríguez agarró con fuerza su equipo de radio, manteniendo la comunicación incluso bajo intenso fuego. Llegaron a las coordenadas designadas e inmediatamente se lanzaron hacia la poca cobertura que ofrecía la línea Argel. Morrison activó su luz infrarroja mientras sus hombres hacían lo mismo, creando una señal clara para que el dron entrante distinguiera entre las posiciones estadounidenses y talibanes. Estrobos activados, transmitió Rodríguez. Estamos en posición. El volumen del fuego enemigo era increíble. Morrison se pegó a una pequeña roca mientras las balas destrozaban el suelo a su alrededor. Los combatientes talibanes, envalentonados por su superioridad numérica, avanzaban desde múltiples direcciones, acercándose para lo que creían que sería el asalto final. Fantasma, ¿dónde está ese dron?
gritó Morrison mientras devolvía el fuego con las pocas balas que le quedaban. 10 segundos, equipo Alfa. Mantengan las luces activas. Esos 10 segundos se le hicieron eternos. La ametralladora de Peterson se había silenciado. Se había quedado sin munición. Jackson solo tenía su arma, y Williams usaba su cuchillo de combate para buscar mejor refugio tras un afloramiento rocoso. Morrison podía ver claramente a los combatientes talibanes, algunos a menos de 100 metros. Sus rostros reflejaban la confianza de cazadores que se acercan a una presa acorralada. Tenían a los estadounidenses justo donde los querían. Entonces Morrison lo oyó. El silbido distintivo de un misil Elfire. El sonido se hizo más fuerte, más concentrado, hasta que culminó en una explosión devastadora que iluminó la ladera de la montaña. La explosión fue tan cercana que Morrison sintió que el calor lo envolvía. La primera explosión fue seguida inmediatamente por una segunda, y luego por una tercera. El dron Predator atacaba sistemáticamente todas las posiciones talibanes que Ghost había identificado. La precisión era increíble. Cada misil impactaba a metros de los cazas enemigos, dejando intactas las posiciones de los SEAL. El efecto sobre la fuerza talibán fue catastrófico. Los cazas que momentos antes avanzaban con confianza ahora buscaban refugio o yacían inmóviles entre las rocas. El asalto coordinado se disolvió en el caos mientras los supervivientes intentaban escapar del letal reinado de los ataques de precisión. Excelente trabajo, Predator. La voz de Ghost tenía un dejo de satisfacción profesional. Múltiples objetivos neutralizados. Cuento 3 o 4 enemigos aún móviles y en retirada. Morrison levantó la cabeza con cautela y examinó el campo de batalla. La transformación fue asombrosa. Donde minutos antes había una fuerza enemiga abrumadora, ahora solo había supervivientes dispersos que huían montaña abajo. Equipo Alfa, aquí base Falcón. Una nueva voz llegó por la radio. El tiempo ha despejado lo suficiente para la extracción. 2 Blackhawks se dirigen a su posición. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Morrison sintió una oleada de alivio. Habían sobrevivido. De alguna manera, contra todo pronóstico, todos habían sobrevivido. Avisen a las bajas, gritó a su equipo. Peterson, heridas leves de metralla, móvil. Williams, destrozado en el hombro. Móvil. Martínez. Algunos cortes y contusiones. Móvil. Jackson. Listo. Rodríguez. Daños en el equipo, pero estoy bien. Sin bajas graves. Morrison apenas podía creerlo. Los habían superado en número 4-1, atrapados en una emboscada, con poca munición y sin apoyo. Según toda lógica militar, deberían haber muerto o sido capturados. Fantasma, equipo Alfa, transmitió Rodríguez. Les debemos la vida. Les solicitamos que se unan a nosotros para la extracción. Hubo una larga pausa antes de que Fantasma respondiera. Equipo Alfa negativo, tengo otros compromisos en esta área, pero ha sido un honor trabajar con ustedes. Morrison quería saber más sobre su misterioso salvador, su identidad, su misión, cómo había llegado al lugar y momento precisos. Pero entendía la seguridad operacional. Algunas preguntas no se podían hacer y algunas respuestas no se podían dar. Un fantasma de todos nosotros. Gracias. Hoy salvaron a nuestro equipo. Solo les devuelvo un favor, equipo Alfa. Buen viaje a casa. A lo lejos, Morrison podía oír el sonido distintivo de los rotores de los helicópteros, cada vez más fuerte. Los 2 Blackhawks aparecieron sobre la cresta. Con la puerta cerrada, los ARS buscaban cualquier amenaza restante. Al acercarse a la zona de aterrizaje y posarse los helicópteros sobre el terreno rocoso, Morrison reunió a su equipo para la corta carrera hacia el punto de extracción. Se movieron con rapidez pero con cuidado, siempre alerta ante cualquier combatiente talibán superviviente que pudiera intentar un ataque final. El jefe de tripulación del Black Hawk líder ya estaba cubriendo el fuego con su ametralladora montada en la puerta, aunque parecía innecesario.
Ghost y el dron Predator habían eliminado por completo la amenaza. Morrison fue el último en abordar el helicóptero, echando un último vistazo a la ladera de la montaña donde habían luchado por sus vidas. En algún lugar, Ghost continuaba su misteriosa misión, probablemente ya moviéndose hacia una nueva posición. Mientras el Black Hawk despegaba y giraba hacia su base, Morrison reflexionó sobre lo que habían vivido. En sus años de servicio militar, había visto muchos ejemplos de valentía y profesionalismo. Pero lo que Ghost había hecho era extraordinario. Un hombre operando solo en territorio enemigo había cambiado el curso de una batalla imposible mediante habilidad, precisión y una toma de decisiones instantánea. Las montañas de Afganistán se hacían más pequeñas bajo ellos a medida que el helicóptero ganaba altitud. Morrison sabía que probablemente nunca descubriría la verdadera identidad de Ghost ni la naturaleza de su misión en ese valle remoto. Pero jamás olvidaría cómo un francotirador oculto había atacado con precisión letal justo cuando la esperanza parecía perdida, salvando a 6 guerreros estadounidenses de una muerte segura en las implacables montañas de una guerra lejana. Rodríguez le dio un codazo a Morrison y señaló su equipo de radio. «Jefe, sigo captando la frecuencia que Ghost usaba. ¿Quieres intentar contactarlo una vez más?» Morrison lo consideró y negó con la cabeza. Algunos héroes preferían permanecer en el anonimato, sus hazañas solo conocidas por aquellos cuyas vidas habían salvado. Ghost se había ganado esa privacidad con sus acciones. Mientras los Blackhawks volaban hacia un lugar seguro, Morrison se permitió una pequeña sonrisa. Los habían superado en número, en armamento y rodeado. Pero habían sobrevivido gracias a su entrenamiento, su hermandad y a un misterioso francotirador cuya precisión letal había impactado justo cuando más la necesitaban.